Al cabo de 48 horas, las bodegas del Ítaca estaban llenas a rebosar con más de 500.000 de toneladas de excelente petróleo. Los marineros, encargados de las bombas, soltaron las tuberías que nos conectaban con la estación, y tras taponarlas con una capa de hule embreado, las arrojaron al mar, sujetas a unas boyas. Si en alguna ocasión había que regresar a Luba, tan solo habría que pescar aquellas boyas y conectarlas a los depósitos. Era una solución inteligente. Un leve temblor me indicó que los motores del Ítaca se habían puesto de nuevo en marcha. El petrolero levó las anclas, cubiertas de un limo negro y espeso, y comenzó a avanzar muy lentamente hacia alta mar. Antes de abandonar el puerto, varios soldados que estaban situados al otro lado de la alambrada, en la proa, los hilotas, ¿de qué me suena ese jodido nombre?, subieron 4 féretros envueltos en una bandera, y tras disparar una descarga al aire, los arrojaron ceremoniosamente al mar. El TSJ había hecho estragos entre los heridos, como era de esperar. El Ítaca iba ganando velocidad a medida que se acercaba a mar abierto. El viento comenzaba a refrescar y era cada vez más molesto. Justo cuando me daba la vuelta para entrar de nuevo en el barco, me quedé petrificado, contemplando la proa. Me froté los ojos, estupefacto. En medio de todos los soldados que saludaban ceremoniosamente a los ataúdes que se hundían, estaba el coloso negro, que había dirigido el grupo de desembarco, y pese a que le habían mordido al menos 2 veces, el muy cabrón tenía un aspecto excelente. Y desde luego, no era un no muerto. Matadlos, matadlos a todos, aunque sea en el vientre de sus madres. Ilya Renburg. Radio Estación Angeul 9, Busan, Corea del Norte. El teniente Jung Mong-koo se aburría. Llevaba más de 7 horas de su turno y, como todos los días desde hacía más de un año, su pantalla reflejaba lo mismo que el día anterior. Nada. La radioestación de escucha lejana Angeul 9 era el 9º y mayor puesto de radioescucha de una serie de más de 100 estaciones repartidas por toda la geografía de Corea del Norte. Aquella estación, como todas las demás de la serie, se había construido en los años 60, con el propósito de monitorizar todas las conversaciones de radio que se pudiesen cruzar en Corea del Sur. Alguien había querido convencer al querido líder Kim II-sung de que sería una buena estrategia defensiva saber qué tramaban los despiadados capitalistas del sur antes de que iniciasen su ataque. Y escuchar sus conversaciones de radio, había afirmado el entusiasta promotor de la idea, era la mejor manera de saberlo. En lo que no había caído el audaz promotor de la red Hangul era que las conversaciones de radio de Corea del Sur ya se contaban por millones en los años 60, en plena época de despegue económico del tigre asiático, muchas más. Desde luego que en el territorio Yuje de Corea del Norte, donde el mero hecho de poseer una radio constituía un delito, escuchar, clasificar y traducir todas las transmisiones era virtualmente imposible, sobre todo para los escasos medios técnicos de aquel país atrasado y empobrecido. Así que aquella idea, después de 2 años de trabajos y una inversión millonaria, había quedado discretamente apartada. Por su parte, el padre de la misma había visto su brillante carrera militar truncada bruscamente por una bala del calibre 9 milímetros. Así se pagaban los fracasos en el paraíso de los trabajadores. Durante más de 30 años, las estaciones habían permanecido cerradas en su mayor parte. Tan solo se mantenían operativas unas cuantas, para controlar las conversaciones de flota estadounidense que patrullaban el mar de Japón. No es que aquello fuese de mucha utilidad, por supuesto, pues la mayor parte de las conversaciones navales estaban codificadas, pero alguien había decidido que se hiciesen de aquella manera. Y la inercia de no hacer nada sin el consentimiento del amado líder era demasiado grande. Y así habían permanecido las cosas durante décadas, hasta que llegó el apocalipsis.
Al principio, las noticias que llegaban desde la embajada, repartidas por todo el mundo, eran ciertamente confusas. Se sabía que algún tipo de enfermedad se había desatado en Daguestán y que se estaba propagando a la velocidad del fuego por medio mundo, pero no estaba claro de qué se trataba. No faltó quien afirmó que todo aquello no era más que una cortina de humo destinada a enmascarar un inminente ataque del sur contra el norte, y de hecho, la proverbia paranoia del régimen norcoreano activó todas sus líneas de defensa. El nivel de alerta del ejército popular fue elevado al máximo y las ya de por sí cerradas fronteras del país se clausuraron a cal y canto. Y aquella neurosis, por ridículo que parezca, fue lo que salvó a Corea del Norte. Cuando la pandemia estuvo totalmente fuera de control, Corea del Norte ya estaba atrincherada, como lo había estado durante los últimos 50 años. Al principio, las noticias del exterior tan solo llegaban a través de las embajadas, pero pronto éstas fueron cayendo en un hermético silencio, a medida que la pandemia iba golpeando un país tras otro. Los últimos mensajes, en todos los casos, habían sido solicitudes urgentes de evacuación a casa, pero fueron sistemáticamente desoídas. Para aquel entonces, ya estaba claro que el TSJ era altamente infeccioso y lo que era aún peor, que sus consecuencias eran devastadoras. En el momento en que finalmente el TSJ llegó a Corea del Sur, el caso se extendió por el país vecino en el plazo de 3 semanas. Seúl se transformó en una ciudad maldita en apenas 5 días, y el resto de las urbes no corrieron mejor suerte. Los soldados y marineros de las bases americanas siguieron un plan prefijado. Trataron de abrirse camino hasta el mar por medio de una caravana blindada, que tuvo que abrirse paso a hierro y fuego a cada kilómetro. Sin embargo, en algún punto entre Seúl y el puerto de Ulsan, la caravana desapareció como si se la hubiese tragado la tierra. Haber escogido como punto de evacuación una ciudad de más de 1 millón de personas había resultado ser una decisión nefasta. Ni uno solo de los más de 50.000 soldados americanos desplazados en Corea del Sur sobrevivió. A medida que las oleadas de refugiados huían hacia la frontera con el norte, la situación se fue volviendo más desesperada. El Politburo, tras una corta reunión, decidió con frialdad que todos aquellos ciudadanos del sur no tenían derecho a disfrutar de la seguridad que brindaba Corea del Norte, así que las fronteras simplemente permanecieron cerradas. Ya antes del apocalipsis, las líneas que separaban las dos Coreas eran posiblemente uno de los lugares más herméticos y férreamente defendidos de todo el mundo. La Guerra de Corea, que había terminado en 1953, aunque en ningún momento se había firmado la paz, por lo que técnicamente los dos países seguían enfrentados, había dejado la península coreana partida en dos. A lo largo del paralelo 38, aproximadamente, corría la zona desmilitarizada, una franja de tierra de 238 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho que separaba los dos países. A lo largo de esa línea, y pese a su nombre, existían miles de muros, alambradas, campos de minas, búnkeres y posiciones defensivas que hacían prácticamente imposible que nadie pudiese cruzarla. Así que cuando cientos de miles de civiles aterrorizados se plantaron en las fronteras, se encontraron las puertas cerradas. Un buen ejemplo fue lo que sucedió en el área de seguridad compartida de Panmunjom, posiblemente uno de los sitios más fotografiados de toda Corea. Más de 90.000 personas se congregaron allí en poco más de 24 horas, luchando por escapar del infierno, y enseguida trataron de negociar su pase, pero solo obtuvieron silencio. Poco a poco, la multitud se fue exaltando, pero unos civiles desarmados y asustados no eran rival para unidades militares perfectamente equipadas y organizadas. Las amenazas del principio se fueron transformando en ruegos a medida que pasaban las horas. Pero lo único que obtuvieron a cambio fue el silencio más absoluto y atroz. Los soldados del norte, agazapados en sus posiciones, callaban y esperaban.
Hasta los altavoces que propagaban que habían estado radiando publicidad de manera obsesiva durante 50 años estaban en silencio. Finalmente, una noche llegaron los primeros no muertos. El caos se desató y la multitud se lanzó contra la frontera, huyendo en la oscuridad de las sombras ensangrentadas que literalmente arrancaban a familias enteras de los coches donde se habían refugiado para protegerse del frío de la noche. Entonces, los soldados comenzaron a disparar. A la mañana siguiente, miles de cadáveres se apilaban entre las ruinas del área de seguridad compartida. La única manera de distinguir a los que habían sido civiles de los no muertos era porque estos últimos tenían sin excepción al menos un balazo en la cabeza. Y al fondo, fuera del alcance de las ametralladoras, docenas de miles de no muertos se balanceaban en trance, dando los primeros pasos de su no vida. Ni una sola persona, viva o muerta, consiguió cruzar la línea en aquellos días. Las defensas preparadas para el asalto de un ejército eran demasiado potentes incluso para una marea de no muertos. Durante unas cuantas semanas, grupos errantes de no muertos se acercaron hasta la línea, pero o bien caían en campos de minas, o se enganchaban en las alambradas, o eran abatidos desde los nidos de ametralladoras. Tampoco pudo cruzar nadie por aire, ni por mar. En 5 o 6 pequeños pueblos pesqueros llegaron barcos cargados de refugiados, pero las autoridades los bombardearon antes de que llegasen a tierra. En uno de los casos, el responsable local, incapaz de asesinar a sangre fría a más de 600 niños, permitió que tocasen tierra. En menos de 3 horas, un destacamento del ejército se presentó en el pueblo para solucionar aquel error, y de paso, y por precaución eliminaron también a los 6.000 habitantes de la ciudad. El amado líder Kim Jong-il había decidido ser implacable, y el ejército popular cumplía las órdenes sin hacer preguntas. No faltó quien lo intentase por su cuenta, en solitario o en pequeños grupos que a bordo de veleros tocaban tierra al norte de la línea de demarcación. Sin embargo, en un país cerrado al exterior desde hacía más de 50 años, destacaban como pulgas sobre una sábana blanca y eran detenidos enseguida. Aquello suponía su muerte y normalmente también la de la persona o personas que las habían localizado y detenido. Los escuadrones patrióticos de limpieza y contención, como llamaban a los grupos volantes que vigilaban la frontera, dispararon miles de cartuchos durante aquellas semanas convulsas. Toda precaución era poca. Finalmente, la situación se fue normalizando. Los grupos de no muertos que se acercaban a la frontera eran cada vez más reducidos y esporádicos, y se les eliminaba fácilmente. Por supuesto, en Corea del Sur quedaban millones de no muertos, pero se encontraban casi todos ellos demasiado lejos de aquella frontera maldita. Además, estaban muy ocupados cazando a los pocos supervivientes que habían quedado en el sur. Y así se escribió la historia, gracias a la paranoia de Kim Jong-il y su régimen. Y por una increíble carambola del destino, Corea del Norte fue el único país de la Tierra que sobrevivió al apocalipsis sin que ninguno de sus ciudadanos se transformase en no muerto dentro de sus fronteras. El atrasado régimen comunista se transformó de golpe y porrazo no solo en una de las naciones más adelantadas de la Tierra, sino en la única nación superviviente. Pero sabían, o al menos sospechaban, que tenía que haber más gente ahí fuera. Otros países tenían que haber sobrevivido, o al menos parte de ellos, y era imprescindible saber quiénes eran y dónde estaban. El problema era cómo averiguarlo. Irónicamente, aunque estaban seguros detrás de sus muros, eran prisioneros dentro de sus fronteras. No es que aquello importase mucho, naturalmente, ya que todos los ciudadanos de Corea del Norte llevaban siendo prisioneros desde hacía medio siglo. De hecho, la mayor parte de la población había seguido haciendo su vida diaria, sin haberse enterado ni siquiera de la existencia de los no muertos y de la caída de la civilización. Pero el Politburo necesitaba saber.
Y entonces alguien se acordó de la olvidada y polvorienta red Hangul. Si quedaban supervivientes organizados, tenían que comunicarse de alguna manera, y Hangul podía detectar emisiones de radio o microondas en cualquier lugar del globo. Lo que antes había sido algo inútil, debido al exceso de señales en el aire, de repente se transformaba en el instrumento perfecto, y la red había sido activada de nuevo. El teniente Jung no sabía nada de esto, por supuesto. 1 año y medio atrás lo sacaron en plena noche de un cuartel cercano de la frontera china y lo trasladaron a una escuela de telecomunicaciones, donde le impartieron un curso acelerado de 3 meses antes de destinarlo a la estación 9. Y no pasaba un solo día sin que Jung se preguntase si todo aquello no sería un castigo por alguna falta que había cometido. Ciertamente, el trabajo en la estación 9 era cualquier cosa menos divertido. En largos turnos de 10 horas, los operadores permanecían ante sus pantallas, con los cascos puestos la mayor parte del tiempo, tratando de detectar alguna señal en el radioespacio. Sin embargo, lo único que se captaba era estática e interferencias principalmente. Habían localizado un total de 1.156 señales de radio estables en todo el mundo. La mayoría pertenecían a estaciones que funcionaban en modo automático y que seguían emitiendo un mensaje pregrabado una y otra vez. Muchas eran estaciones meteorológicas que radiaban su parte diario, y otras como la del Aeropuerto de los Rodeos de Tenerife o la del Museo Nacional de Arte de Copenhague. Eran señales organizadas de grupos de supervivientes, pero sin que interviniese ningún ser vivo en su mantenimiento. Incluso habían localizado una emisora de música country situada en algún lugar de Tennessee que, gracias a un potentísimo generador de emergencias, seguía lanzando música al aire de forma automática, casi 2 años después de que su último empleado hubiese muerto. Lo que realmente interesaba eran las otras, las de los pocos asentamientos humanos que quedaban en pie, pero la mayoría eran señales de pequeños grupos, miserables y aislados, o de islas que amenazaban con hundirse en el caos y la hambruna, como Tenerife, lugares que no tenían el menor interés para el Politburo. Seguramente habrían muchas más, pero de una intensidad tan débil que no podían captarlas ni siquiera las enormes orejas de la red Hangul, aunque estaban seguros de que tenía que haber algún otro buen asentamiento en el exterior, y eso era lo que les interesaba. Y por supuesto, las anomalías. Jun se estiró y tras quitarse los cascos se pasó las manos por el pelo cortado al uno. Discretamente echó un vistazo alrededor. El capitán al cargo de su sección había salido un rato. Jun sospechaba que para poder echar un trago en la intimidad, y había dejado solos a los 2 tenientes en la cavernosa sala de la estación 9. ¡Hey, Park! Jun tironeó de la manga del soldado situado a su lado, otro teniente que compartía con él uno de los aparatos de escucha y barrido. ¿Qué quieres? Como el capitán Kim vea que no estamos controlando el espectro de la escucha, se nos va a caer el pelo. No te preocupes, replicó Jun. el capitán ha tenido su habitual ataque desde de media tarde. Ambos jóvenes rieron. Y no volverá hasta dentro de al menos media hora. Creo que podemos hacer una pequeña pausa para fumarnos un cigarrillo. ¿Y qué pasa con la escucha?, preguntó Park dubitativo, señalando el equipo de barrido de señal con la mano, mientras que con los ojos seguía el paquete de cigarrillos chinos que sostenía el sonriente Jun. Seguiremos escuchando, replicó Jun. pero a través de los altavoces pedazo de tonto. Jun pulsó una tecla del equipo de escucha, una reliquia de la era soviética llena de válvulas y luces, y de pronto toda la sala se llenó del sonido de fondo de la estática, la misma que los 2 jóvenes soldados llevaban escuchando desde hacía horas. ¿Lo ves?, dijo Jun, mientras encendía 2 cigarrillos a la vez. Podemos estar fumando y charlando y al mismo tiempo cumpliendo con nuestro deber. Es sencillo si sabes organizarte. ¿Cómo nos pide el capitán? Park seguía quejándose, pero la posibilidad de fumarse un cigarrillo era demasiado tentadora para decir que no. De un tiempo
A esta parte resultaba cada vez más difícil conseguir tabaco y nadie sabía explicar muy bien por qué. Tan solo se podían encontrar marcas nacionales, rasposas y de sabor apestoso. Corea del Norte mantenía relaciones comerciales con poquísimas naciones y China era una de ellas. Los cigarrillos chinos, mucho mejores, eran una auténtica rareza y se pagaban a precio de oro en el mercado negro. Eso no era un problema para Jung, cuyo padre era un cargo intermedio de cierta importancia. ¿De dónde has sacado ese paquete? Preguntó Park con los ojos brillantes. Es un regalo de mi padre, pero el viejo debe de estar volviéndose un roñoso porque me ha dicho que le estire la máxima, que no sabe cuándo podrá conseguir más. Hizo un gesto desdeñoso mientras exhalaba una bocanada de humo. ¿Cómo si resultase tan complicado para él ir a China y volver con unos cuantos cartones? Park se quedó mirando el paquete en silencio, mientras disfrutaba del humo del cigarrillo. Una parte de su mente se preguntaba por cuántas provisiones podrían cambiar aquel paquete en el mercado negro, y si se las podría arreglar para enviárselas a su padre, unos pobres campesinos del oeste del país. El problema era que Jung no se lo daría jamás. Su compañero era un buen chico, pero de una familia del partido, y no podía entender las privaciones y el hambre que podían pasar una simple familia de campesinos. ¿Hace mucho tiempo que tu padre no viaja a China? Preguntó. Pues vaya, ahora que lo comentas. Antes iba cada 3 o 4 meses, pero creo que no va desde hace un montón. No me había parado a pensarlo es extraño. No es lo único extraño, dijo Park tras un instante de silencio. ¿No te has parado a pensar en lo extraño de nuestro trabajo? Quiero decir, ¿qué hacemos aquí escuchando a todas horas la nada? Pues hombre, lo que nos dijeron en el curso, contestó Jung dibujando un gesto vago en el aire. Capturamos las señales de los imperialistas para poder golpearles con contundencia en el momento que... ¿Señales? Le interrumpió Park. ¿Qué señales? Llevamos aquí 7 meses y todo lo que hemos captado son esas emisiones automáticas en idiomas que no entendemos y una estúpida emisora de música yankee. Por lo demás, nada. Sé que es una idiotez, pero es como si no quedase nadie vivo fuera de aquí. Lo dices para asustarme. Jung abrió mucho los ojos mientras daba una profunda calada a su cigarrillo. Lo digo totalmente en serio, contestó Park. Todo esto es muy extraño. Creo que estamos solos, Jung. Creo que se ha muerto todo el mundo y que únicamente quedamos nosotros. Jung se dijo mentalmente que era la última vez que compartía un cigarrillo con aquel cenizo de Park. Las cosas que decía eran realmente extrañas y además le estaba asustando. Quizás lo que le hacía falta era un poco más de ortodoxia juche. ¿Sabes una cosa? Comenzó a decir. Creo que lo que te pasa es que... Pero Jung no pudo continuar porque en ese momento los altavoces de la radioestación de escucha Angeul 9 comenzaron a sonar a todo volumen. Aquí Ítaca, llamando a Kulpur. Aquí Ítaca, llamando a Kulpur. La operación ha sido un éxito. Volvamos a casa. Con 500,000 de toneladas de petróleo. Kulpur, respondan. Kulpur, respondan. Cambio. Aquí Ítaca, llamando a... La puerta de la sala se abrió de golpe y el capitán Kim entró a toda velocidad, con los ojos desorbitados, tan asombrado por la señal de radio que ni siquiera fue consciente de la indisciplina de sus subordinados. De pie, al lado de sus puestos y con un cigarrillo en la mano. Kim era capitán, entre otras cosas por sus nociones básicas de inglés, el idioma de los malditos imperialistas. Entre las interferencias había oído perfectamente la palabra petróleo y sabía lo que tenía que hacer. Grabar la señal. Ordenó a sus hombres. Esto tiene que oírlo alguien de arriba.